Buenas noches, somos el equipo 5 del grupo 1 de la materia de lenguajes de programación. Vamos a presentar el Raptor y el lenguaje C. Ahora vamos a presentar el lenguaje C. Bueno, buenas noches, soy Nelson Gustavo Aguilar Puente de la matrícula 2045-231 de la carrera de IAS y voy a presentar la primera variable. Para empezar el Raptor, ponemos su Clear Console. Esta función nos ayuda para limpiar la memoria y que ésta no se trabe y no confunda los datos que ingresamos que vamos a ingresar y que los datos anteriores sean borrados. Después pasamos al siguiente módulo, que es capturar variable independiente 1. Al principio nos pide ingresar el valor de la masa. Un dato curioso de esto es de que el valor que vamos a ingresar se guarda en una variable llamada dato. Esta, al terminar su función, se autodestruye y el valor que estaba en esa función se transfiere a otra variable llamada masa, que es la que vamos a utilizar en la ecuación. Aquí, después de pedir el dato, se crea un ciclo. En este ciclo hay una función, una restricción de que si el número que ingresamos no es mayor que cero, no te va a dejar avanzar y te va a marcar un error de que el dato que ingresaste no es válido. Y si ingresas un dato mayor a cero, te va a abarcar al siguiente módulo. Bueno, mi nombre es Juanel Carrillo López, mi matrícula es 1945-700 y estoy cursando la carrera de ITS. Ahora, en nuestro siguiente módulo tenemos para capturar la variable independiente 2, o sea, el valor de la velocidad. De igual manera como la variable anterior, vamos a primero pedirle al usuario que ingrese el valor de esta velocidad y luego tenemos nuestra validación en loop. Solo que aquí nada más le pedimos al usuario que este sea un valor numérico, ya que la velocidad puede ser tanto positiva como negativa, y al final de la ecuación, como se va a elevar esta al cuadrado, o se va a multiplicar por sí misma, no va a afectar en lo absoluto. Después, esta variable de datos se va a autodestruir y se va a almacenar en nuestra función principal, en nuestra variable de velocidad. Mi nombre es Jesús Alejandro Aldape Montoya, matrícula 204-3324, carrera ITS, y yo voy a explicar lo que sería calcular la variable dependiente en el programa de Raptor. Pues prácticamente los datos que ya están almacenados, lo que sería la velocidad, la masa, se juntan en una función aritmética, que ese también sería otro dato, la energía cinética. Como ven acá, energía cinética 0.5 por dato por masa, por dato velocidad. Y por último tendríamos nuestra salida, que sería la energía cinética. Y por último tenemos nuestro módulo para imprimir los resultados obtenidos. Vamos a tener ordenados nuestros valores de dato 1, 2 y 3, y eso es importante porque así lo vamos a mandar a llamar en nuestra función principal de main. Como dato 1 tenemos el primer valor de la masa, como dato 2 tenemos el valor de la velocidad, como dato 3 tenemos el valor calculado de la variable dependiente que va a ser el de la energía cinética. Estos se van a llamar de esta misma manera en nuestra función principal de main, e igual manera de este orden se van a mostrar en pantalla. Ahora vamos a presentar el lenguaje C. Ok, para comenzar con el programa en C, primero tenemos nuestra librería de estudio H para nuestras funciones que vamos a utilizar.
Luego, tenemos nuestra estructura de datos que nos va a servir más que nada para almacenar la información de nuestras diferentes variables, como vamos a utilizar la masa, la velocidad y el de la energía cinética. Después tendremos nuestra primera función, que va a ser para capturar, y también tenemos nuestra validación de la masa. Esto es por medio de un bucle do while, donde primero le vamos a pedir al usuario que ingrese el valor de la masa y vamos a pedir ahora sí que sea un valor entero positivo. Después, hasta que no se cumpla con esta condición, va a seguir así hasta que se cumpla con el requisito. Después de lo anterior, usamos otra función para capturar la velocidad. Igual que en la variable anterior, usamos un do while. Aquí preguntamos al usuario la velocidad, que debe ser a fuerzas un valor positivo, y aquí se utiliza un ciclo, o más bien un bucle, de que si el valor que tú ingresaste no es positivo, no te va a dejar continuar, y te va a arrojar de que el valor es negativo y se va a cerrar automáticamente el programa. Por aquí también tenemos la siguiente función, que es la de calcular la energía cinética. Esta función permite usar la siguiente ecuación, que es 0.5 por masa por velocidad al cuadrado. Esta función va a ser importante para el resultado final. Ahora yo voy a explicar lo que sería la función int_main. Pues primero que nada tenemos la declaración de la estructura de datos, que se llama datos. Se declara una variable que de ese nombre, que es la estructura definida previamente, y esta variable pues se va a utilizar para almacenar masa, velocidad, energía cinética del objeto. Y después tenemos las funciones, por ejemplo, capturar masa, pues obviamente sirve para capturar la masa que el usuario quiere ingresar. Capturar velocidad, también para capturar la velocidad. Y después el cálculo de la energía cinética, que también es una función para calcular energía cinética del objeto utilizando los valores de la masa y velocidad capturados anteriormente. Y el resultado se asigna a cinética. Después tenemos la impresión de los datos capturados y se van a imprimir en pantalla como se mostró previamente en el programa en el inicio del video. Y por último es el retorno de la función y pues retorna con un valor de 0 y así finaliza. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.